Y hace 15 días vimos la primacía de la acción de Dios. Creo que quedó más que evidente la primacía de la acción de Dios y eso ya queda. ¿Tá? Ahora, en estos 3 encuentros que nos quedan, tenemos que ver la respuesta humana a la acción de Dios. Esa es la espiritualidad. O sea, cómo respondemos a la acción de Dios, pero sin perder de vista la primacía de la acción de Dios. ¿Tá? En otras condiciones uno haría preguntas no, para ver qué concepción tenemos. O sea, ¿qué le parece a usted de que nuestra primera respuesta a Dios? ¿Cómo respondemos a la acción o al amor de Dios en nuestra vida? Agradeciendo, bien, gol a favor, eso lo vemos la próxima. Alabando, lo veremos hoy si Dios quiere. ¿Algo más? Con sorpresa. Eso en el Evangelio de Lucas la gente siempre manifestaba sorpresa. Sorpresa y alabanza. La sorpresa va con la alabanza. Agradecimiento. ¿Cómo? Recibiendo su amor. Bien. Eso lo vemos hoy. Falta una. Contemplando. ¿Ves? Somos occidentales. ¿Ves? Un oriental al toque dice esto. No. Perfecto. Eso lo veremos algo hoy. Hoy. Tatán, tatán. Ahí va. 1, 2, 3. La escucha. No es invento mío. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Es una oración muy linda que puse como título. Es un texto muy lindo. Salomón, ¿se acuerdan que Salomón lo eligen rey muy joven? Entonces va al templo y le pide a Dios ayuda porque no sabe cómo va a poder llevar adelante la responsabilidad del cargo. Y Dios le dice, bueno, pídeme lo que quieras y te lo daré. Claro, y él pide, dame un corazón que escuche. Y después sigue, para discernir entre el bien y el mal. Y Dios le dice, te voy a dar una sabiduría como nunca nadie, que es lo propio de Salomón. ¿No? O sea, pero la sabiduría, pues te digo, es muy oriental esto. El sabio es el que sabe escuchar. Se aprende más escuchando que hablando. ¿No? Si el tema de la escucha es muy profundo. Y vamos a ver, no voy a poner todos los textos, pero es lo primero. ¿Cómo? ¿Escuchar? No es difícil. Lo que somos charlatanes, ¡puf! Digo más, ahora que Dios me dé perseverancia, con la sinodalidad, no se hicieron algún encuentro, yo hice varios encuentros con los curas de distintas edades, hicimos así encuentros de sinodalidad, y era un ejercicio de escucharse. Y después en varias parroquias me dijeron que lo hicieron, movimiento. 5 minutos, cada uno dice lo que piensa de la realidad, de la iglesia, cómo vamos, y nadie lo interrumpe. Y uno ya quiere, no, escuchar, le escucha. O sea, todo esto que ha retomado es profundamente bíblico. O sea, el Papa insiste mucho en la escucha, ha hablado muchísimo de la escucha y del discernimiento, y es profundamente bíblico. Lo primero que Dios pide es la escucha. Pasa que escuchar es más que oír. Ahora vamos a ver un poquito. Pero sí, yo sé que es una sorpresa. Pero en serio que es la primera actitud que se pide ante Dios es la escucha. Que requiere un montón de cosas. Hay un texto. Ahí anduvo. Antes del texto. ¿Por qué la escucha? Esto lo vimos la vez pasada, Así que lo pongo ahí todos los cositos. Eso me olvidé corregirlo. Ahí está. No le cambié la letra. Bueno. Acelerado. Esto le dije que era el discurso del Papa Benedicto XVI durante el sínodo de la palabra de Dios. La vez pasada también se lo mandé. Dios ha roto su silencio, Dios ha hablado, Dios existe. Este hecho como tal es la salvación.
O sea, la salvación está que Dios se ha comunicado, que Dios nos conoce, ¿no? Que Dios nos ama, que entra en la historia. Jesús es su palabra, el Dios con nosotros, el Dios que nos enseña, que nos ama, que sufre con nosotros, y este es el Evangelio. O sea, lo primero es Dios habló. ¿Tá? Incluso vimos que la misma creación la hacía por medio de la palabra. Por eso es frontal o fundamental el tema de la palabra de Dios. Es lo primero que Dios hace, se comunica con nosotros. Y entonces, hoy está rebelde, está mal de pila. El hombre se define como oyente de la palabra de Dios. Si Dios es el que habla, el hombre se define como oyente de la palabra. Por eso, ante el misterio de Dios que nos habla, tenemos que prestar atención a otro misterio, el hombre como oyente de la palabra. Esto define al hombre bíblico, es oyente de la palabra, el que escucha la palabra. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Feliz el hombre que escucha la palabra y la medita de día y de noche. Siempre el tema de la escucha, después de esto, cuando lean la Escritura, van a ver que está por todos lados y muy fuerte el tema de la escucha, ¿no? Por eso, para el israelita creyente, pero también para el discípulo de Jesús, vamos a ver, la actitud primera y fundamental ante Dios es la escucha. ¿Está? Hoy vamos a dedicar un poquito a esto y algunas vertientes de la escucha. Escuchar y amar. Son dos palabras para que nos quede la síntesis, esto, escuchar y amar. Es lo primero. ¿Está? Y para esto hay un texto muy famoso que le llaman Shema Israel, los judíos. No quiero probar el audio. Hay algo así. Cuando lo cantan es bellísimo. Es un texto del Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 4 9. Ahora lo vamos a ver enterito. En este texto, y comienza con ese imperativo, escucha Israel, escucha Israel. El libro de Deuteronomio es como una síntesis, ¿no? Y ahí es donde está muy fuerte la teología de la escucha. De hecho, el verbo llamá, que es escuchar, aparece más de 80 veces y la mayoría de las veces se refiere a la escucha de Dios. El Deuteronomio, ¿por qué es muy interesante? Porque es un libro sintético. Está escrito después de los otros 4 y quiere decir, bueno, ¿por qué Israel perdió la tierra, perdió el templo? ¿Qué pasó? Y va a ver que en el fondo fue que no escucharon a Dios, ¿no? Y entonces por eso, para que Dios da una segunda oportunidad después del exilio, el libro de Deuteronomio insiste en escuchar a Dios. Escuchemos a Dios, escuchar a Dios. Eso es lo fundamental. ¿Está? Eso es lo que pone. Bien. Le decía que este texto es muy importante. Los judíos lo rezan todos los días. A la mañana y a la noche, al atardecer. Y sobre todo con mucha solemnidad se reza, se canta el viernes a la noche, que para ello empieza el Shabbat. Y es lo que hace la mujer en la casa. ¿Habrán visto alguna película que la mujer prende las velas en la casa y comienza a cantar? ¿No? Cantado es muy bonito, muy bonito. Es este texto, le agregan un par de textos más y lo hacen más largo, pero lo fundamental es esto. Escucha Israel. ¿Está? Es la oración fundamental. Entonces, primero este imperativo. Escucha Israel, pues eso es lo primero. Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno solo. Después si viene el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estén en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy, incúlcalas a tus hijos y háblalas de ellas cuando estés en casa o vayas de viaje, al acostarte y levantarte. ¿No? Estamos mal de pila, voy a tener que poner ahí. Ahí está. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en los montantes de tu casa y en tu puerta. Los montantes de la casa
son los bordes. Ahí los judíos piadosos tienen puesto lo que ellos llaman mezuzot. Nosotros tenemos la pila agua bendita a veces. Ellos tienen puesto eso que es un resumen de este texto. Entonces lo tocan. No, eso es otra cosa. El mezuzot es algo que ponen en la puerta. ¿Por qué? Porque en tu casa y vayas de viaje. Acá hay una teología muy profunda de la palabra. Que uno debe cumplir los mandamientos en lo privado y en lo público. Por eso en tu casa y cuando vaya de viaje. Siempre. Dormido o despierto, siempre la palabra. La mano es porque la mano es signo de la obra. Entonces los judíos se ataban en la mano textos, como una forma de decir, bueno, que mi acción corresponda siempre a la palabra de Dios. Y la frente son los pensamientos. Algunos judíos dicen que se ponían también acá una cajita atada con una vincha, con textos bíblicos. ¿Para qué? Y para que mis pensamientos sean según la palabra de Dios. Y los montantes en las puertas es justamente para que cuando yo entre o salga, pasa del ámbito privado al ámbito público, siempre me guíe por la palabra. Vieron que en público es más fácil, en privado, bueno, pero todos los ámbitos, público y privado, tienen que estar entonces bajo la palabra, ¿no? Y esta palabra tiene que estar en el corazón. Ya veremos que el corazón es el lugar donde habita la palabra. O sea que el Deuteronomio, después si hay tiempo lo explicamos, ya superó esa crisis del mandamiento meramente exterior. Si el mandamiento no está en el corazón, si no lo amo, no lo cumplo. Entonces insiste mucho que esté en el corazón. De hecho el Deuteronomio habla de la circuncisión del corazón. El verdadero judío que tiene circuncisión, o sea que de corazón pertenece a Dios. O sea, se da cuenta que lo meramente exterior, la exigencia meramente exterior, no es suficiente para la vida. Y fue un poco la experiencia que ellos tuvieron, ¿no? O sea, vamos a ver un poquito el tema de los mandamientos porque está ligado al amor. Pero cambia totalmente la visión de los mandamientos si lo ponemos en el ámbito del amor. Que ya lo hace el Antiguo Testamento, pero Jesús lo hace más claro. Vamos a ver que este mismo texto lo cita Jesús. Cuando le preguntan cuál es el principal mandamiento, cita este. Marcos 12, después lo vamos a ver. O sea, ve que Jesús es heredero de esta tradición. Pero ¿qué pasa? Se da cuenta que si los mandamientos son exigencias meramente exteriores y no de corazón, antes o después terminó desobedeciendo. Por eso cuando Jeremías va a decir que viene la nueva alianza, dice, pondré mi ley en su corazón. Ya nadie les tendrá que enseñar porque, bueno, para nosotros el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Vamos a ver, eso lo veremos mejor el próximo encuentro, pero Santo Tomás de Aquino, que tenía tan bocho, decía, la novedad de la nueva alianza no está en nuevas leyes, sino en el don del Espíritu Santo, que es la fuerza interior para poder cumplir los mandamientos. Y vimos que la espiritualidad, algunos en estos autores, Rabasi, que les decía que habla de espiritualidad y Biblia, o fue cardenal, los dos son cardenales, mira. Prosper Grec, él también insiste, claro, ¿qué diferencias hay entre moral y espiritualidad? Sí, la moral es la ciencia, la teología moral, que te enseña a hacer lo correcto según Dios. Pero la espiritualidad es más amplia, porque te dice cómo se vive eso con la acción del Espíritu Santo. Es educarte a discernir la acción de Dios en tu vida, es más que la moral. La moral como es más objetiva. Bueno, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Qué está bien y qué está mal? Pero no alcanza, ¿se acuerdan que hablamos del neopelagianismo? El Pelagio, que decía, y Jesús nos dio ejemplo y nosotros lo tenemos que vivir. Nada más, no nos toca adentro. El próximo viernes veremos la espiritualidad de San Pablo, que Pablo habla cómo participamos del misterio pascual y cómo se nos da el Espíritu Santo para poder vivir, ¿no? O sea que es mucho más, no es simplemente algo exterior, ¿tá? El Deuteronomio, ya escrito después de la crisis, de la destrucción de Jerusalén y todo eso,
más en el exilio, se da cuenta en qué fallamos y nos quedamos con la exigencia exterior. Y faltó la interiorización de la palabra, por eso la pone en el corazón, ¿no? Ese es el tema, ¿está? Por eso hay un montón de textos. Él decía que 80 veces aparece la palabra escuchar, ¿no? Y en los salmos también. Todo el tiempo es una invitación a escuchar, todo el tiempo. O sea, en el Antiguo, y Jesús también, lo veremos en el Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento también. Esto es común a los dos, a la Antigua y Nueva Alianza. Ahí está. Ahí dice, primero la escucha es una invitación al silencio exterior e interior. Cuando dice, bueno, escuchemos, ¿qué hacemos? Nos callamos todo. Pero no solamente silencio exterior, sino tiene que haber silencio interior. Es fundamental. Y también de desocupar el corazón. Si el corazón está preocupado, ocupado previamente, no entra la palabra. Por eso, el desierto es el lugar ideal donde resuena la palabra. Israel escuchó la palabra en el desierto. Oseas, a través de Oseas, Dios dice, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Jesús, antes del ministerio, ¿qué hizo? Se fue al desierto. Juan Bautista, al desierto. Moisés, después del fracaso, se fue al desierto, donde ahí encontró la zarza ardiente. O sea, todos los grandes hombres de la Biblia son hombres que vienen del desierto. Porque el desierto, ¿qué es? Donde no hay distracción. Nada te distrae. Ahí no tenés señal de internet. Para los chicos sería el infierno, pero no hay señal de internet. No hay nada que te distraiga, ¿no? Dice por ahí, es una soledad poblada de aullidos. Dice por ahí un comentario, un texto, ¿no? O sea, una soledad poblada de aullido, ¿viste? No hay nada y se escucha hasta el mínimo ruido y entonces te da miedo. La experiencia del desierto. Y dicen, tengo un amigo que me encontré ahora el fin de semana, que estuvo en Marruecos, se dio el gusto después de muchos años, y se fue al desierto. Iba con un grupo y pasó una noche en el desierto. Dice que te tiran en el piso, es tremendamente estrellado, se ve todo. O sea, hay mucho, como no hay nada, no hay smog, no hay nada, dice que hay un silencio increíble y de noche es tremendamente, por eso le dice a Abraham, así como son las estrellas del cielo, así tras. O sea, porque las estrellas casi que se te caen de cómo el cielo está estrellado ahí, ¿no? Es esa experiencia. Pero insisto, acá desde el punto de vista de la palabra, o sea, como una especie de exigencia, ¿no? Esta escucha es una llamada al silencio y también a la atención. Porque se trata de prestar atención a Dios, ese es el tema. Entonces, la escucha Israel. Israel sabemos que es el nombre propio del pueblo. Entonces, la escucha siempre es privada. A ver, la escucha es personal, pero la persona en la Biblia siempre tiene una dimensión comunitaria. El individualismo, invento nuestro, de algunos griegos y después de la modernidad. Pero el individualismo no es bíblico. El hombre es esencialmente comunitario. Unos dicen, porque como son del desierto, en desierto nadie sobrevive solo. O estás con un clan o te morís. El que se pierde queda solo, se pierde. Sí. Nos contaba una vez un sacerdote que estuvo con una gente que había ido a este Dakar que cruza el desierto. Nos decían que incluso cuando esto le pasó a unos religiosos que eran misioneros del desierto, que si te perdés tenés que atarte al auto para no salir, porque si salís, morís. Y uno de estos hermanos se le rompió el auto y bueno, había que esperar a lo mejor 1, 2, 3 días que lo vengan a buscar, pero te enloqueces. Y cuando salí no hay forma de orientarte, de noche sí, pero de día no, y lo encontraron muerto por otro lado, sí. Por eso el tema del desierto, o sea, el desierto, digamos, la escucha, por más que sea personal,
siempre es comunitaria. Por eso la invocación es escucha al pueblo, es litúrgica. Nosotros tenemos la escucha sobre todo litúrgica. Este Choruki es un autor judío, está muy bueno, dice, solo el que oye es Israel. Y es Israel quien quiera que oye. Está buenísimo. O sea, el que se pone a la escucha entra en comunión y se vuelve Israel. Partícipe de esto que estaba ahí, ¿no? Así que bueno. Está medio rebelde. ¿Será esto que no anda? Estaba lejos, a ver. Me parece que se quedó sin pila. No, está bien. No. A ver. Ah. Sí, no, pero fue con el dedo. Este murió. Sí. Pero tengo otro sistema, no se asusten. Le decía entonces que para escuchar hay que ser Israel, y, o sea, hay que pertenecer al pueblo. Esto lo desarrollé cuando vimos el curso de lectura católica de la Biblia, que la lectura siempre es eclesial. O sea, lo leemos como comunidad y bajo la guía del magisterio, ¿no? Por eso es importante. Y el Cantar de los Cantares tiene toda una teología, una mística de la escucha, ¿no? Todo el tiempo el cantar habla de la voz del amado y de la amada. Y hay algo muy lindo acá, porque no solo, digamos, el hombre, en este caso la amada, tiene que escuchar la voz del amado, sino que el amado, que es Dios, quiere escuchar la voz de él. Déjame escuchar tu voz. De que ya invita a la comunión y al diálogo. Es muy profunda la teología de la escucha en el Cantar de los Cantares, no es mutuo. O sea, no solo Dios quiere que lo escuchemos, sino que Él quiere escucharnos. Escucharnos también. Bien, seguimos. A ver. Ahí está. Tiene su quit, pero pasamos todo. Listo. ¿Qué hay detrás de esto? Está toda la teología del Antiguo Testamento, que a Dios no podemos verlo, solo podemos escucharlo. Ve que por eso, o sea, por eso el tema de la escucha. En la escritura de la Biblia no, y por eso la prohibición de hacer imágenes. El padre Bobati, que escribió esto, dice: el hombre tiene miedo de la ausencia. Siente la necesidad de ver aquello que ama, que le da seguridad con su inmediata disponibilidad. Estos sentimientos y reacciones traducidos a la esfera religiosa los llevan a crearse la presencia de su Dios, a la idolatría. Ahora vamos a ver que la visión lleva a la idolatría. Ahí puse el texto más adelante. Cuando Moisés se demora y no baja, ¿qué hace Aarón? No, el becerro, la serpiente del otro lado. El becerro de oro. Dice: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Vamos, está buenísimo el relato. O sea, que uno quiere ver. Entonces, ahora vamos a ver también lo que después dice el padre Cantalamessa de la idolatría, ¿no? Pero es bueno comparar la experiencia religiosa del escuchar con la experiencia religiosa del ver. Por eso es mucho más rico y profundo el escuchar que el ver. Ahí le hago un cuadrito sinóptico, ahí tenemos, ¿no? ¿Qué hace el ver? Evidencia objetiva que se impone. Cuando yo veo algo, está ahí, ¿está? En cambio, el escuchar requiere confianza en quien me habla. Creo que ya lo dije, no quiero ser repetitivo. Es una broma que yo hago a veces, que digo que en el cielo nadie tiene fe. Lo hice acá. Claro, y que nadie tiene... Bueno, por ahí está el tema.
claro, y que nadie tiene esperanza porque se posee, ¿no? El ver, por eso dice, felices los que creen sin ver, claro. El ver no hace falta creer, lo veo. En cambio, ¿se acuerdan que la fe era creer al testigo? Yo no estoy viendo. El Evangelio de Juan que dice, a Dios no lo ha visto nadie, jamás. El Hijo Eterno que estaba en el seno del Padre nos lo ha contado. Y la fe es creer lo que Jesús nos dice sobre Dios. A Dios no lo veo, pero le creo a Jesús. Por eso la fe viene de escuchar. Requiere confianza en quien me habla. No necesito creer porque veo. En cambio, yo tengo que creer al testigo que me habla. ¿Ves? Aprende el objeto y lo fija. Acá no aprendo al objeto. No lo puedo porque no lo estoy viendo. Por eso el ver cierra. En cambio, la escucha siempre es abierta. El ver invita a la inmovilidad. En cambio, el escuchar invita a la acción, a la obediencia, ¿no? El ver trae el objeto así y el sujeto queda en el centro, mientras que el escuchar me saca hacia el otro. Ve que la experiencia religiosa del escuchar es mucho más espiritual y la fe pasa más por la escucha que por el ver. Si no lo veo, no lo creo. ¿Se acuerdan, Tomás? Bueno, creíste porque viste, felices los que creen sin ver. Por tanto, que apunta mucho para eso, ¿no? Esto es un poco lo que le decía ahí después, pero es lo mismo, ¿no? O sea, es abierta y la escucha de Dios está ordenada al cumplimiento. Eso es importante. Por eso la visión termina siendo ídolos, ¿está? En cambio, la escucha termina en la obediencia. Ustedes saben que es prácticamente sinónimo escuchar que obedecer. ¿Sabe cómo se dice obediencia en latín? Obediencia, ob audire. Audire, escuchar a alguien. O sea, en la Biblia prácticamente el que escucha es el que escucha obedece. Está muy ligada. Por eso vamos, ¿qué pide Dios? Que lo escuchemos y que lo obedezcamos. En nuestro lenguaje, no se me ofendan, ¿no? Pero en nuestro lenguaje común, cuando una mamá dice del hijo o del marido, mi hijo no me escucha, mi marido no me escucha, sí lo oyen, no hacen lo que ella les dice, pero sí que lo escuchan, ¿o no? No, sí que lo escuchan. Escucha, pero ¿cómo? Sí, viene la gente y padre, usted no me escucha. Sí te escucho, pero no puedo hacer lo que vos me pedís. Yo te escucho, pero no siempre puedo hacer lo que vos me pedís. Por eso digo, también en el lenguaje cotidiano, no me escucha y no hace lo que yo le digo. Pero decir no me obedece suena feo, decimos no me escucha, pero en el fondo no hace lo que yo le digo. Es eso. Acá está muy ligada la obediencia con la escucha, ¿no? Y esto es un detallecito, hay mil cosas para decir, ¿no? Hay un texto que se debatió mucho entre los estudiosos, porque esto estamos en el contexto de la alianza, ¿se acuerdan? Entonces bajó Moisés y tomó el libro de la alianza y lo leyó a los oídos del pueblo, el pueblo lo escuchó. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y escucharemos. ¿Está? El Deuteronomio, que está escrito después, cuenta la misma escena y es más lógico. ¿No es más lógico decir lo escucharemos y lo haremos? Buena, eso la sé que es una lectura atenta. 10 puntos. Claro, hay que escuchar. Exactamente. Es por eso, cambió. Muchos dicen se equivocó el texto. El Deuteronomio lo corrige, porque primero escucho y después hago. ¿Sabéis la interpretación que hacen los rabinos acá? Está muy buena. ¿Qué interpretación hacen los judíos, los rabinos de este texto? Lo dejan así, algunos de ellos, pero dice que ¿por qué dice así? Dice porque Dios le ofreció la Torá, o sea, los mandamientos, a todos los pueblos. Pero el único que se lo aceptó con los ojos cerrados fue Israel. Como que hizo un cheque en blanco. Cuando Dios le ofreció la Torá, los mandamientos, no importa, yo te obedezco, no importa lo que me pidas. Entonces lo haremos
y después lo escucharemos, como que para poner más el acento en que, aunque no entienda lo que me pida, lo voy a cumplir. Eso es. Es por la exigencia. Esta es la versión oficial. Yo tengo otra más trucha. Cada vez que pone un momento publicitario. ¿Por qué? ¿Por qué los mandamientos son 10? A ver. ¿Por qué los mandamientos son 10? Ajá, esa pregunta. A ver, dice que así, que Dios primero le ofreció los 10 mandamientos a los egipcios, ¿no? Y bueno, entonces los egipcios quisieron saber, bueno, a ver, ¿quieren la Torá? Bueno, mostrarnos el contenido, o sea, sin conocerla no lo vamos a firmar. Entonces, y Dios le dice, bueno, por ejemplo, no fornicar. Y los egipcios tenían fama de fiestero, Cleopatra, etc. Le dijeron, no, gracias. Después se le ofreció a los griegos. ¿Quieren la Torá? ¿Qué significa? A ver. Y bueno, por ejemplo, no matar. Ellos son conquistadores, hacían imperio. No, gracias. Después se le ofreció a los fenicios, que el pueblo que estaba ahí, miren, los fenicios eran comerciantes. Entonces, ¿quieren la Torá? A ver, por ejemplo, no robar. No, business are business. Le dijo, no, gracias, quédatela. Y después se le ofreció a Israel. ¿Quieren la Torá? Y los judíos le preguntaron, ¿cuánto cuesta? Y Dios le dice, es gratis. Y ellos dicen, denme 10. Un chiste. Está bueno. Claro, pero voy a esto. Esa es la interpretación trucha. Pero lo que ellos dicen es que esto está bien. Lo pusieron porque es como que el pueblo, no importa, le firma a Dios un cheque en blanco. O sea, por eso la escucha es obediencia. Es casi sinónimo. Mira, lo que vos digas lo vamos a hacer antes de saberlo, ya sabés que contás con nosotros lo que vos quieras. Eso significa, lo haremos y lo escucharemos, ¿no? Total, sí, es una entrega, una disponibilidad total a cumplir la voluntad de Dios, que es la santidad, pues un texto profundo. Bien, después el texto sigue diciendo, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno solo, ¿no? Tengo que darle el control a Dios. Y esa es la auténtica fe, y pues la escucha te lleva a eso, a la obediencia, ¿no? Idea de Dios. El hombre se hace una idea propia de Dios, lo cual es legítimo y necesario. Trabaja sobre ella, pero poco a poco termina por sustituir esa idea por la realidad. Dice, de esta forma la idolatría no ha ido disminuyendo a lo largo de los siglos. Ya no es el tótem, sino que ha crecido hasta alcanzar el colmo allí donde la fe en Dios ha sido reemplazada por la ideología de Dios. Es decir, un pensamiento apartado de la realidad y que desarrolla abstractamente sobre sus propios datos. Esto es lo mismo que dice el Papa cuando habla de gnosticismo. ¿Se acuerdan? Gnosis, idea, conocimiento. Reducen la fe al conocimiento. Entonces alguien se arma una estructura mental, pero que uno maneja, y eso es su religión. Entonces los conceptos están perfectos, pero la ideología es la forma moderna de la idolatría. Es doctor en lenguas clásicas, canta la mesa. En griego, eidos es mirar y es idea. Entonces la ideología y la idolatría es lo mismo. Idolatría es la adoración de la idea, de mi idea. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y la idea de Dios? Es que la idea no tiene experiencia propia, la idea no existe, Dios sí existe, y una diferencia infinita. Pero en el fondo, mi idea de Dios la manejo yo, la controlo yo. El Dios real me pide que yo haga su voluntad y no la mía. Ese es el tema de fondo. Por eso es una advertencia, ¿viste? Siempre es una tentación. Por eso la escucha y la obediencia a Dios es fundamental. Si me salgo de la escucha y la obediencia, hay mucho riesgo que caiga en la idolatría. En la idolatría. En el neognosticismo que decía el Papa. ¿Está? Bien. Entonces, el Papa Francisco decía esto también. Hay que estar atento a no caer en la tentación de hacer ídolos con algunas verdades abstractas. Son ídolos cómodos que están a mano, que dan cierto prestigio y poder y son difíciles de decidir. Pero la verdad ídolo se mimetiza, usa las palabras evangélicas como un vestido
pero no deja que le toquen el corazón, ¿no? Entonces se le atribuyen, ¿no? Y Jesús que dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno, amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. El texto griego traduce dinero, pero los textos originales dicen mamona, que era el dios del dinero. O sea, el texto original es más claro. Pasa que si mamona nadie entiende. Pero el dios del dinero, entonces no se puede servir a Dios, al verdadero Dios con mayúscula o al Dios del dinero, ¿no? Ve que siempre está esta tentación. Pero hoy se vuelve moderna justamente con el neognosticismo, que yo me hago una idea. Es la discusión fuerte que tiene el Papa, que se ha unido con otras religiones porque, a ver, la fe se vuelve ideología cuando uno justifica la guerra, matar, o sea, se justifica, eso es su ideología. Dios no puede querer nunca la guerra, nunca la legítima defensa, otra cosa, pero no puede ser que en nombre de Dios se justifique la guerra, ¿no? Es un tema. Ustedes son jóvenes, pero yo me acuerdo que después del 9/11, del 11 de septiembre, estuvo el mensaje de Bin Laden y el mensaje de Bush padre, ¿no? Y los dos lo hacían en nombre de Dios. Lo hacían en nombre de Dios. En árabe no sé, pero Bush dijo, God is with us, Dios está con nosotros. Y el otro decía lo mismo. Dos ideologías. Aberrante. No se mata por eso. Pero eso es lo que dice la ideología. Es la idea de Dios para justificar cosas que no son así. En cambio, si yo, bueno, acá no hay alabanza, no hay contemplación. Con el verdadero Dios no me permite hacer eso. ¿Está? Pero bueno, siempre es la tentación de la idolatría, ¿no? Por eso está muy ligada la escucha con la adoración, que había salido acá. ¿Qué es la adoración? Reconocer que Dios es Dios. Es eso. Como decía un jesuita, dejar que Dios sea Dios. Reconocerle la primacía. Todo lo que dijimos el otro encuentro. Cuando yo acepto la primacía de Dios en mi vida, lo estoy adorando. El Papa Francisco tiene 2 homilías bellísimas sobre la adoración. Justo son siempre el 6 de enero por los magos, que postrándose lo adoraron. En las dos, unos párrafos bellísimos. Esta es una, dice, adorar es hacer un éxodo de la esclavitud más grande, que es la de uno mismo. Salir de uno mismo. Igual que la escucha me saca de mí mismo, la adoración me saca de mí mismo. Adorar es poner al Señor en el centro para no estar más centrado en nosotros mismos. Es poner cada cosa en su lugar, dejando el primer puesto a Dios. Es eso. Adorar es poner los planes de Dios antes que mi tiempo, que mis derechos, que mis espacios. Es aceptar la enseñanza de la Escritura, al Señor tu Dios adorarás, ¿no? Adorar es experimentar que con Dios no nos pertenecemos recíprocamente con Dios. Es darle del tú en la intimidad, es presentarle la vida y permitirle que entre en nuestra vida, es hacer descender su consuelo al mundo, ¿no? O sea, fíjese, está perfecto esta descripción, que esto, por eso al Señor tu Dios adorarás, ¿no? Después sigue. Adorar es descubrir que para rezar basta con decir Señor mío, Dios mío, y dejarnos llenar por su ternura. Adorar al Señor no es fácil, no es un hecho inmediato. Exige una cierta madurez espiritual y es el punto de llegada de un camino interior a veces largo. La actitud de adorar a Dios no es espontánea en nosotros. Si el ser humano necesita adorar, sí, el ser humano necesita adorar, pero corre el riesgo de equivocar el objeto. Si no adora a Dios, adorará a los ídolos. No existe punto intermedio, o Dios o los ídolos. Diciéndolo con una frase de un escritor francés, Léon Blois, dice, quien no adora a Dios, adora al diablo. Y en vez de creyente se volverá idólatra. Es así, out. En latín es out, es o. Disyuntiva total. O adora a Dios o adora a los ídolos. No hay otra. Pero es la esencia del hombre adorar. Ese es el tema. Siempre tenemos un Dios, ¿no? Voy a ser excomulgado de la sociedad por lo que voy a decir. Pero a veces, por lo que he visto en los carteles y después lamentablemente lo que sucede, a veces hay una idolatría de los clubes de fútbol. De los clubes de fútbol.
Viste que se puede cambiar de esposa, se puede cambiar de religión, pero no se puede cambiar de club. Bueno, eso lo sabía. Pero fíjese que, no, pero se vuelve casi una idolatría. Yo he visto carteles, doy mi vida por vos. No, por Dios se da la vida, no por un club. Yo soy de Newell, perdemos, ayer perdimos, andamos mal. Por eso ya no tengo idolatría. No me da para tener idolatría. Me encanta el fútbol, pero a veces, insisto, cuando se pelean, eso es idolatría. No podés pelearse o matarse. ¿Te das cuenta que se ha puesto? Hay gente que mata. Entonces ya se salió del lugar. El fanatismo se volvió idolatría. Es siempre, hay muchos ídolos. Siempre estamos tentados de esto, ¿no? Y el remedio es la adoración. La escucha te lleva, por eso escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Dios, o sea, no hay otro. Y a Él tenés que adorar. Eso es lo primero que Dios pide, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Salté un montón de texto y pongo simplemente uno más del profeta Isaías, ¿no? Sobre lo que es la importancia de la escucha. Dice, el Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. Ahí está el tema, ¿no? Es la escucha diaria y matinal. Es un don de Dios poder escucharlo, ¿no? Fíjate que el profeta se define así. Tengo lengua de discípulo, pero antes de hablar hay que escuchar. Entonces el Señor despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. Por eso muchos hablan de la importancia de la escucha matinal, ¿no? Los monjes, que son los que han cultivado siempre la lección divina, la hacen a la mañana. Lo primero que hacen a la mañana, ponerse la escucha de la palabra. Escuchar a Dios, ¿ve? Isaías. Hay un montón de textos más, los salmos, los sapienciales, insisto, pero es claro que lo primero que Dios nos dice es que escuchemos. Por eso es fundamental. Pero, seamos realistas, esto lo voy a explicar un poquito en el próximo encuentro, cuál es la situación del hombre, para entender por qué lo que Jesús pide. Es importante y lo que San Pablo dice. Pero hay que ser honesto. Así como está muy fuerte el escuchar, también es muy frecuente en la Biblia la queja de Dios porque no escucharon. Yo les transmití, puse pocos, pero yo les transmití la advertencia, pero ustedes no me escucharon. Rebelándose contra la palabra del Señor, tuvieron la osadía de escalar la montaña. Es cuando Dios le dijo que no lo hagan y lo hicieron. Yo les advertí. Ustedes, ¿se acuerdan cuando querían ir y dijo no vayan y fueron igual? Bueno, ustedes no harán ninguna alianza con los habitantes de ese país y destruirán sus altares. A pesar de eso, no escucharon mi voz. El reclamo permanente que no escucharon. También yo les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuyo territorio habitan. Pero ustedes no hicieron lo que yo les dije, no me escucharon. ¿Ve? La burra de Balaam. Sí, es verdad. Libro de los Reyes, todo el tiempo, pero ellos no escucharon, se obstinaron con su padre, no creyeron en el Señor su Dios. Ve que no escuchar es no creer, es lo mismo. No escuchar, no creer. Ahí está, yo llamé y nadie respondió. Hablé y ellos no escucharon, sino que hicieron lo que me desagrada, eligieron lo que yo no quiero. ¿Ves? Yo llamé y nadie respondió, hablé y nadie me escuchó. Ahí está lo que tuvimos. Dios habló y el hombre no escuchó. That is the problem. Entonces, y ahora porque ustedes cometieron, Jeremías, todas estas acciones, oráculo del Señor, porque yo les hablé incansablemente y ustedes no escucharon porque yo los llamé y ustedes no respondieron. O sea, todo el tiempo es el mandato de escuchar y el reclamo por no haber escuchado. Y ahí está el problema. Benedicto, ay, qué macana, me olvidé de cambiarle el color. Qué raro, me he equivocado de... Bueno, dice Benedicto, no, si me pongo letras blancas y fondo negro, acá pero importa, yo lo leo y se los traduzco. Verbum Domini, número 50, el documento del Papa, ¿qué dice? La palabra de Dios revela inevitablemente la posibilidad dramática por parte de la libertad del hombre
de sustraerse a este diálogo de alianza con Dios para el que hemos sido creados. La palabra divina, en efecto, desvela también el pecado que habita en el corazón del hombre. Con mucha frecuencia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, encontramos la descripción del pecado como no prestar oído a la palabra, como ruptura de la alianza y por tanto como la cerrazón frente a Dios que llama a la comunión con Él. Y pone el ejemplo del prólogo de Juan, que era la palabra vino a los suyos y no lo recibieron. O sea que en el fondo, la esencia del pecado, después veremos, comienza por no escuchar. No escuchar. Eso es lo primero. ¿Tá? Y del Nuevo Testamento, acá le hacemos muy breve, seguimos sin corte, ¿sí? Queda media horita. En el Nuevo Testamento había un montón de textos, pero los más conocidos son las parábolas del sembrador. Claro, que en la versión de Lucas hay una cosa especial. Ya la conocen, ¿no? Salió a sembrar, una parte cayó al borde del camino, se la comieron los pájaros, otra entre piedras, al brotar se secó por falta de humedad, espinas brotando al mismo tiempo lo ahogaron. Tierra fértil brotó y produjo fruto 100 por 1. ¿Qué dice? El que tenga oídos para oír, que oiga. Claro, la parábola del sembrador es una parábola sobre la escucha. Nos hace hacer un examen de cómo escuchamos. Después Jesús la comenta. Dice, la que cae ahí, entonces, fíjense, la semilla puede decir que la palabra cae en el camino, cae sobre piedra, cae entre abrojo, cae en tierra buena. En el primer caso, cae entre piedra, no pasa nada. Segundo y tercero crece, pero termina malograda. Hay una escucha, pero no plena. El cuarto recién hay fruto. Por eso muchos prefieren llamar la palabra los terrenos. El acento está puesto en la respuesta a la palabra de Dios. Esta es una parábola sobre la respuesta a la palabra de Dios, o sea, sobre cómo escuchamos o no escuchamos. La semilla de la palabra, los que están al borde, esta es la explicación que da Jesús. Son los que escuchan, pero luego viene el demonio, arrebata la palabra de sus corazones para que no creen y se salven. O sea, siempre hay una interferencia que hace que la palabra no llegue al corazón. Es un ruido. Oyen, pero no escuchan. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Bien, bien. Apenas la escuchan y la reciben. Habían dicho recibir, está bien. Pero no tienen raíces, no echan raíces. Creen por un tiempo y el momento de la tentación se vuelve atrás, no se vuelve profundo. ¿Tá? O sea, no son perseverantes. La que cayó entre espinas son los que la escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, los ídolos, se van dejando ahogar poco a poco y no llega a madurar. Los que caen en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a la constancia. Ahí está. Ve que es clara, es todo un tema de la escucha. Todo el tema de la escucha de la palabra. Entonces, en el primero no cree y salva, el segundo la tentación la abandona, el tercero no madura, y recién el cuarto el que da fruto con perseverancia, ¿no? Después hay dos dichos que son interesantes, después tomé Lucas, ¿no? Dice, no se enciende una lámpara para cubrir un recipiente o ponerla debajo de la cama, sino sobre el candelero, no hay nada oculto. Esto que Mateo pone en otro lugar, fundamentalmente es una invitación a que la palabra es para vivirse, no se puede ocultar, tiene que notarse, tiene que transmitirse, ¿no? Y después dice, por tanto, fíjense, atención a cómo escuchan. Ve que hay una parábola sobre la escucha, porque al que tiene más le será dado, al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Atención a cómo escuchan. En la parábola sobre todo quiere hacer un examen de cómo está nuestra escucha de la palabra, ¿no? Que en ese contexto es la palabra de Jesús, porque está viendo cómo se responde la pregunta, ¿por qué si Jesús predica no todos se convierten? Y bueno, porque no todos escuchan. Y hay unos que ni escuchan. Y dos que escuchan, pero no son perseverantes, no echan raíces. Y otro, idolatría. Escuchan, pero escuchan un montón de otras voces y terminan ahogando la palabra de Dios. Pero no seamos negativos. Hay un grupo, 30, 40, 60, pero que escucha con un corazón bien dispuesto. Entonces, atención a cómo escuchan. Ves que el tema de la escucha está presente, ¿no?
Y después termina este capítulo diciendo, aparece, le dicen que tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús responde diciendo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la cumplen. O sea, la familiaridad con Jesús, madre, hermanos, es fruto de la escucha de la palabra, ¿no? Es fruto de la escucha en la palabra. Lo mismo, ¿no? Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió, felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. O sea, Jesús en esto recoge toda la tradición de la escucha del Antiguo Testamento, de la felicidad, feliz el hombre que escucha, pero ahora es la palabra de Jesús, ¿no? La que hay que escuchar. Es la palabra de Jesús la que hay que escuchar. Por eso el tema de la escucha es importante, ¿no? Bueno, esto paso. En la transfiguración, ¿qué dice el Padre? Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. ¿Antes con quién estaba? Con Moisés y Elías. Moisés simboliza la ley y Elías los profetas, el Antiguo Testamento. Y ahora se escucha la voz y quedó Jesús solo. O sea, antes había que escuchar a Moisés y a Elías, la ley y los profetas, ahora hay que escuchar a Jesús, que es la palabra de Dios. Más claro, échale agua. Entonces, escuchar a Jesús, es decir, obedecerle, seguirlo. El seguimiento lo vamos a ver la próxima, ¿no? Pero Dios dice, este es mi Hijo, este es el elegido, escúchenlo. ¿Está? Más claro, imposible. ¿Está? O sea que también el tema de la escucha como lo primero. Este es un evangelio que vimos hace poquito, Marta y María, no hace falta mucho. ¿Qué hacía Marta? Estaba preparando, No, preparaba la comida. Marta, yo la defiendo mucho a Marta, Le caen, 11 o 12, suponete, estaban los 12 apóstoles, Jesús 13. Venían de camino, hambriados, y de golpe tenés que cocinar para 12, te la regalo, Y todos hombres, sí. Entonces, es normal que se enoje con la hermana porque la dejó sola con todo. Claro, pero Jesús la defiende, por eso es un texto narrativo y normativo, porque dice que ella eligió la mejor parte que no le sea criada. El servicio de hospitalidad es fundamental en Israel. Y Marta es la que recibe siempre, tanto acá como en Juan 11. Cuando la muerte de Lázaro, la que lo va a recibir siempre es Marta. Se ve que la más grande o la más mandona, no sé, una de las dos cosas, o las dos. Pero fíjese cómo Jesús da una prioridad, eligió la mejor parte, que no, o sea, lo primero y principal es lo de María. Decimos la contemplación en Occidente, pero lo que hace es escuchar la palabra. Es que la actitud del discípulo, o sea, sentarse a los pies de Jesús es la actitud del discípulo. Por tanto, la primacía de la escucha. Fíjese que el Evangelio de Lucas, por ahí el que más insiste en todo esto, ¿no? Primero, María, la veremos, el que viene, el último, el que viene, a lo mejor llegamos a ver algo de espiritualidad mariana. Pero María es modelo del oyente de la palabra. 2 veces dice Lucas que escuchaba y la meditaba en su corazón. La está poniendo como ejemplo. Revaloriza la actitud de escucha por encima de la diaconal, que es importante en Marta. Parábola del sembrador, ya vimos, qué importante es escuchar. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la conservan. Y en los discípulos de Maús, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Fíjese que todo el tiempo Lucas, el evangelista Lucas, está insistiendo en la primacía de la escucha de la palabra, o la importancia de la escucha de la palabra. Bien. Este es un autor argentino, Casabó, pero escribió un libro. Akuin es el verbo escuchar en griego, ¿no? Dice que traduce, cuando Juan pone escuchar, traduce un término, esto para ver qué es Juan, ¿no? Oír la palabra no es solo un hecho físico, de que llegue a conocimiento del hombre, sino que es ante todo escuchar con actitud interna de acogida, de valoración, de atención, que permite a esa palabra surtir efecto en el oyente y que éste lo asuma para traducirla en comportamiento obediente. O sea, es mucho más que oír palabras.
O sea, la escucha es aceptar la revelación de Dios, creerla, confiarla, llevarla. ¿Está? Ese es un poco el tema. Esto del Evangelio de Juan, pongo una frase nomás, pero hay varios textos, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. O sea, la oveja, el discípulo, el que sabe escuchar la voz y discernir la voz. No escuchan a cualquiera, saben quién es. O sea, el tema de la escucha, insisto, está por todos lados y es la actitud fundamental. Esto es más teología, pero pongo esta encíclica Lumen Fidei, que el Papa Francisco se la encontró ya escrita, la revisó un poquito con algún agregado y la publicó, la había dejado escrita el Papa Benedicto. Dice, el conocimiento de la fe está ligado a la alianza con un Dios que establece una relación de amor con el hombre. Y es presentado por la Biblia como escucha y es asociado al sentido del oído. ¿Ve? El conocimiento de la fe es asociado al sentido del oído. San Pablo dice, la fe nace del mensaje que se escucha. Ex audito, fides ex audito. Por eso la fe, escucha, obediencia, fe, después veremos seguimiento de Jesús, todo lo mismo. Está todo concatenado o todo relacionado, ¿no? El Antiguo Testamento ha combinado ambos tipos de conocimiento, porque la escucha de la palabra se une al deseo de ver el rostro de Dios. Entonces puede dialogar con la cultura griega helenística, que era más de la visión, ¿no? Dice, el oído posibilita llamada personal y la obediencia. Y también que la verdad se revele en el tiempo. La vista aporta la visión completa de todo el recorrido y nos permite situarnos en el gran proyecto de Dios. Sin esa visión tendríamos solamente fragmentos al lado de un todo desconocido. O sea, la escucha después nos permite ver. Pero primero está la escucha. ¿Está? Entonces dice que sobre todo en Juan se ve esto entre el ver y el escuchar, ¿no? En el Evangelio de Juan, creer es escuchar y al mismo tiempo ver. La escucha de la fe tiene las mismas características del conocimiento propio del amor. Es una escucha personal que distingue la voz y reconoce al buen pastor. Una escucha que requiere, como en caso de los primeros discípulos, que oyeron su palabra y siguieron a Jesús. Ve que, bueno, yo puse semillitas para ver, ¿no? Entonces, insisto con este tema. Sí, vamos rapidito. Y lo segundo que decía, primero escuchar, que es obedecer, que es cumplir los mandamientos, que es creer, todo junto. Y lo segundo que Dios pide es amar. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios pide. Primer imperativo, escucha Israel. Señor es tu Dios, es su único Dios, amarás. Segundo imperativo, nos manda amar, que es todo un tema, después Benedicto lo explica. Por tanto, al mandato de escuchar sigue el mandamiento del amor. Ya veremos que Juan lo resume todo en esto, pero es eso, y hace bien. Ahora, hay una estrecha relación entre la escucha y el amor. En realidad, uno diría, solo el que ama escucha y solo el que escucha ama. Porque en el fondo vieron que decimos que la escucha nos saca de nosotros mismos. Mira, es una interrelación. Sí, nosotros somos muy griegos y decimos que primero hay que conocer para después amar. Pero también en la medida que amo, conozco. Hay un conocimiento que brota del amor. Ese es así. O sea, al principio, bueno, una relación afectiva te gusta el ver, vas conociendo. Después te enamorás y después vas conociendo otras cosas. Después lo conocés del todo y te que salir corriendo, pero es exactamente. Y a veces, en espiritualidad, el amor llega más lejos. Sí, lo explica mucho San Juan de la Cruz cuando habla de la noche. La noche es no entender, no veo y no entiendo, pero el amor va más lejos. Él dice en una poesía, sin otra luz ni guía, sino aquella que en el corazón ardía. O sea, hay un momento en la vida espiritual que no entendés la noche, pero seguís amando. Se purifica, es una purificación del amor. Entonces, en el fondo es una opción.
o sea, una donación, digamos, que va más allá. Por eso el amor es la caridad, es más fuerte, pero es mutuo. Por eso digo, yo conozco y el conocimiento me alimenta el amor, pero a su vez el amor te alimenta el deseo de conocer, y es un círculo que se va retroalimentando. Por eso hay una relación entre la escucha y el amor. El conocimiento de Dios te viene por la escucha y eso te despierta el amor te mueve a conocer más. Sería un poco eso. Bien. Esto, bueno, ¿de dónde saca el Deuteronomio? Claro, hay difícil encontrar una palabra más polisémica, con tantos sentidos, porque todo hablamos del amor, pero ahora, como todas las cosas esenciales de la vida, es muy difícil definirla. Es muy difícil definirla. A veces las chicas, las adolescentes, cuando estaban en la parroquia, quiero saber si estoy enamorado o no, ¿viste? Bueno, uno da algún consejito, pero y sí, no es tan fácil ponerle nombre al amor. Es una cosa muy amplia. Ahora, y depende también, porque hay amores en realidad, ¿no? Pero tiene mucho que ver con los vínculos familiares. Entonces, entre los esposos se identifica con el sentimiento de mutua y total permanencia, de alegre búsqueda del bien común, compartir, ¿no? Entre padres e hijos indica más bien protección y dependencia, guía y obediencia, autoridad y respeto. Oh. Bueno. El Deuteronomio, que se sirve ampliamente del concepto de alianza, ¿no? Adopta este sentido de amor para calificar la relación entre Dios y su pueblo. Como Yahvé ama a Israel, así Israel es invitado a amar al Señor. Yo les leí la vez pasada esta frase de André Neger, un autor judío, que dijo que poner la relación al nivel del amor es el gran aporte de la religión judeo-cristiana. O sea, que es un Dios que ama y que te pide que lo ames, que fundamentalmente lo pone ahí. Es para otro tema, y es mi opinión. Yo después de cuando salió la encíclica Dios es amor, que la vamos a citar, hicimos un curso donde yo estaba en Rosario, y leyendo, que no es fácil. Hay un filósofo alemán, un católico, Joseph Pieper, y él dice, en el fondo, porque tiene la raíz Borgen alemana, qué sé yo, dice en el fondo, amar es valorar. Yo me quedé con eso. Como decir, bueno, hay que buscar algo que se aplique a todo tipo de amor. Porque el amor entre esposos tiene el eros, que no tiene el amor de padre e hijo. O sea, es difícil. ¿Qué es lo común a todos? Yo encontré eso, valorar. Cuando yo quiero a alguien, lo valoro. Por eso los consejos a los matrimonios, cuando empiezan a criticarse, mal signo. Porque dejé de valorarlo, dejé de quererlo. Valor significa que es un bien para mí y que es un bien en sí y que es un bien para mí. Yo cuando amo a alguien, porque lo valoro, para mí es bueno y es bueno para mí, las dos cosas. Pero esto, filosofía del amor, otro curso. También. Y porque el amor reclara correspondencia. Vamos a hablar ahora enseguida de eso, no va a haber tiempo. Sí. ¿Viste esa estampita esas que se regalan los novios el día de San Valentín? Amar es dar sin esperar recompensa o nada. Mentira. Eso no es el amor humano ni divino. Si yo amo a alguien, quiero que me devuelvan. Lo que Jesús nos va a decir, ama aunque no te devuelvan. Bueno, ama a los enemigos. Pero por naturaleza, si uno ama, quiere reciprocidad. Dios ama y pide que lo amemos. Espera respuesta. Eso es lo normal. Ahora, aunque no lo amemos, Dios nos sigue amando, sí. Pero no es lo ideal. Exactamente. Bueno, ya vamos a consejos de la clínica del doctor. Bien. ¿Dónde aparece esto? Deuteronomio. El Señor se prendó, ¿no?, de ustedes y los eligió, no porque sea el más numeroso de los pueblos, al contrario, soy el más insignificante. Pero por el amor que les tiene, la elección de Israel es fruto del amor que Dios tiene. Entonces, Dios te ama, pide que respondas con amor, es lo que dice el texto del Deuteronomio, ¿no? Por eso, en respuesta al amor de Dios,
Guarda los mandamientos, los preceptos y las leyes que yo te ordeno. Ahí está el tema también, muy delicado. Yo saco en la obediencia a los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos del amor, no, lo que dijimos al principio, no se sostiene. ¿Por qué tengo que cumplir los mandamientos? Porque Dios nos amó primero. Ese es el tema, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento, Dios con sus padres se unió con lazos de amor. Después lo eligió ustedes. Por eso circuncide su corazón y no persista en su obstinación. Dios no hace acepción de personas, ni se caso de nadie, le hace justicia al huérfano, al pobre, a la viuda. También ustedes tienen que amar al extranjero ya que han sido extranjeros. ¿Ve? Como está pidiendo esa circularidad del amor que va a ser mucho más clara en el Nuevo Testamento, ¿no? Estén en tu corazón estas palabras. A ver, ¿cómo amo a Dios? Cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo expreso mi amor a Dios? Cumpliendo los mandamientos. Ese es el tema. Pero tienen que ser expresión del amor, no obediencia de esclavo, ¿no? O de siervo, sino por amor. Ese es el tema. Es lo que Dios pide, ¿no? Después esto que decía que, bueno, que tengo obligación de esa palabra fluir en toda la vida, ¿no? Esto es lo que le expliqué un poquito, la comunicación entre lo exterior y el exterior, acostarse y levantarse, que lo pasamos rapidito. Pero esto también, ¿no? Espérate. O sea, en el fondo, lo que pide es amar al Señor, ¿tá? Y en el Nuevo Testamento tenemos entonces el mandamiento del amor. No es que nos hicieron descuento y que de los 10 quedaron 2. Israel tiene 10, nosotros tenemos descuento, nos quedan 2. No. Por eso, un escriba que lo oyó discutir, al ver que había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Ustedes saben que los judíos, si vos agarrás los 5 primeros libros de la Biblia que llaman la Torá, ellos cuentan todos los mandamientos y prescripciones que hay. No solo los 10 del Decálogo, todos. ¿Saben cuánto hay? 613. Tenemos 10 y no lo cumplimos, ¿te imaginás? 613. Es imposible. Imposible. Y el Talmud agregó 2000 más. Imposible. Por eso siempre estuvo la búsqueda de cuál es el principal mandamiento. O la regla de oro, también se dice, ¿no? Que siempre hay una historia de los rabinos, que los rabinos, en realidad los discípulos elegían al maestro. Jesús dice, yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí, porque lo normal era lo otro. O sea, yo elegía qué maestro me enseñe. Jesús rompió, él elige. Vamos a leer ahora Juan 15, yo los elegí a ustedes. Pero dice que uno estaba buscando maestro y le preguntaba, te voy a tomar como maestro si el tiempo que podés aguantar parado una sola pierna me resumís la ley y los profetas. Ese es el tema. Porque no podés, es propio de la persona no tener una síntesis, si no. Entonces Jesús respondió, el primero es, escuche Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. ¿Le suena? Le cita el Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Le citó el Shema. Pero hay un segundo que no está en el Shema. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Es uno solo, pero estos son 2. Pero que resume entonces todos los mandamientos en el amor a Dios y al prójimo. Y a uno mismo. Ahora vamos a ver. Esa es la cuestión. Muy bien, tienes razón, O sea, bueno, vale más que todos los holocaustos y sacrificios, ¿no? O sea que Jesús resume lo que Dios nos pide, la respuesta, en amar a Dios y amar al prójimo. Como uno mismo. ¿Está? Por eso, dice un exégeta alemán, el amor a Dios y del prójimo aparecen como un comentario resumido de las 2 tablas del Decálogo. Claro, los 3 primeros mandamientos se refieren a Dios y del 4º al 10º al prójimo, pero en realidad todo se resume. Por eso, recuerden esto, los 3 amores. Después le voy a leer un texto y ustedes me tienen que adivinar de quién es. Si es de Anselm Grun, de quién es. A ver.
Dice, el amor de sí mismo, porque Jesús dice, hay que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza. Bien, primero Dios. Y segundo, o sea que hay que amar al prójimo y a uno mismo. 3. Son 3. Siempre nos quedamos afuera. Hay que amar a Dios y al prójimo, ¿no? El amor de sí mismo, la afirmación del propio ser, ofrece la forma y la medida para el amor al prójimo. Es decir, si no me amo a mí mismo, no puedo amar al prójimo. Si me amo poco, voy a amar poco. No, exactamente, soy la medida. El amor de sí mismo es una cosa natural y necesaria, sin la que el amor al prójimo perdería su fundamento. Todos los hombres han sido llamados a la salvación. El hombre es querido y amado por Dios y su tarea máxima consiste en corresponder a este amor. Ahí está. No puede odiar lo que Dios ama. No puede destruir lo que está destinado a la eternidad. Ser llamados al amor de Dios es ser llamado a la felicidad. Ser felices es un deber humano y natural. Cuando Jesús habla de negarse a sí mismo, de perder la propia vida, etc., está indicando el camino de la justa afirmación de sí, del amor de sí mismo, que reclama siempre un abrirse, un trascenderse. Pero la necesidad de salir de sí no excluye esa autoafirmación, la de amarse, sino todo lo contrario, es el modo de encontrarse a sí mismo y de amarse. Cuando hace 40 años leí por primera vez el diario de un cura rural de Bernanos, un escritor francés, me impresionó muchísimo la última frase de aquella alma sufriente. Se llama Diario de un cura rural, ¿no? No es difícil odiarse a sí mismo, pero la gracia de las gracias sería amarse a sí mismo como un miembro del cuerpo de Cristo. Esta afirmación es evidente, el realismo, ¿no? Hay muchas personas que viven en contradicción consigo mismas, su aversión a sus propias personas, su incapacidad de aceptarse, de reconciliarse consigo mismas, queda muy lejos de la autonegación pretendida por el Señor. Quien no se ama a sí mismo no puede amar a su prójimo. No le puede aceptar como sí mismo porque está contra sí mismo y por tanto es incapaz de amarle partiendo de lo profundo de su ser. ¿Quién dice esto? ¿Ansel Grum? ¿De algún psicólogo? Tatán, tatán. Joseph Ratzinger, en un libro bellísimo que se llama Mirar a Cristo, ejercicio de fe, esperanza y amor, del 2005, cuando era cardenal. El Papa Benedicto dice. Sí, está en PDF también. Sí, justo él recibió el libro de Piper, Las Virtudes Fundamentales, que habla de las virtudes teologales, y él hace como una reacción al libro de Piper que lo había reeditado, son amigos. Es una joyita ese libro, pero fíjense todo esto, claro, es complicado. Lo pongo porque digo, hoy hay mucho psicologismo, psicología del self, todo lo que dije de la espiritualidad del yo, ¿se acuerdan? El primer día. Bueno, pero acá hay que entenderlo bien. En breve, si yo abro mi corazón a Dios, hay lugar para el prójimo y para mí. Si yo saco a Dios de mi corazón, el yo ocupa todo y también, si echo a Dios, echo al prójimo. Ahora vamos a leer. Si abro a Dios, entra el prójimo. Es lo que dice Juan. Y vamos a correr, así terminamos en 5 minutos. Esto lo conocen, San Pablo lo mismo, la primacía de la caridad, hecho Corintios 13. Fíjate que se lo estructuré para que vemos. Si yo hablara lenguas angélicas, pero no tengo amor, soy una campana hueca. Si tuviera don de profecía, todos esos dones que querían ellos, pero no tengo amor, no soy nada. Si diera todos mis bienes para entregar a los pobres y entregar a no tengo amor, de nada aprovecha. Moraleja, sin el amor no vale nada. O sea, los dones espirituales que los corintios tanto aprecio tenían, si no hay caridad, no sirve para nada. La caridad es el alma o motor de toda la vida cristiana. Es eso. Por eso, en el fondo, todo se reduce y concentra en el amor, porque el que ama a Dios cumplirá los mandamientos, en especial los que se refieren al prójimo y a uno mismo. San Pablo, ¿qué dice? El amor, la regla de oro de San Pablo, dice un resumen. El amor no hace mal al prójimo. El amor, por tanto, es la plenitud de la ley.
Y en Colosenses dice, sobre todo, revístase del amor, que es el vínculo de la perfección. El Papa peleó mucho con esto porque ponemos otras cosas antes que el amor. Y lo primero es el amor, que no significa que es un cristianismo chirle o diluido. El amor en serio, el amor es exigente. Pero poner algo que no sea el amor en lo fundamental de la respuesta a Dios, estamos equivocando el camino. Estamos equivocando el camino. Bien, ¿dónde está la fuente del amor? Esto es novedad cristiana, en Dios. Ahí les puse, fíjese, en rojo lo que hace del amor, en azul lo que hace del mandamiento, ¿no? Como el Padre me amó, también yo los amé a ustedes, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo sabemos que Jesús amó al Padre? Pues cumplió, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo amamos a Dios? Cumpliendo los mandamientos. ¿Cuáles son? Ámense los unos a los otros como yo he amado. No hay otro. Es eso. Son amigos, yo los he elegido, etc. Lo que yo les mando es que se amen unos a otros. O sea, lo fundamental que Jesús nos pide como respuesta al amor de Dios es el amor al prójimo. Es eso, es lo primero. Después hay un montón de otras cosas, pero siempre es lo primero. La carta de Juan, amemos los unos a los otros porque el amor procede de Dios. El que ama nacido de Dios conoce a Dios. El que ama conoce. Fíjate cómo cambia la cosa, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hay un conocimiento de connaturalidad. Así Dios manifestó su amor, envió a su Hijo único para que tengamos vida. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Primacía de Dios. Ahí está. Si Dios nos amó tanto, la fuente, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Si nos amamos, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios llega a su plenitud en nosotros. No hace falta comentario, ¿no? Bueno, igual puse uno. Para San Juan el amor es la mayor manifestación del ser de Dios y su propio hogar. Ese amor, que no lo termina de definir nunca, es una realidad interiorizada en el creyente que tiene un nuevo ser y un nuevo modo de obrar. Esto dice el padre Casabó, ¿no? Agapaos, y el verbo. Para un cristiano, amar no es más que manifestar lo que uno es. La caridad es para Juan el signo de la vida nueva. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? Porque amamos a nuestro hermano, dice. El nuevo ser se manifiesta ahí, ¿no? Sobre todo el amor al prójimo. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque dice, esto también lo dice el Papa Ratzinger. En Dios es amor, ¿no? Dice, la interacción entre amor a Dios y al prójimo. Sobre todo la parte, si yo quito el amor, voy a ser piadoso, voy a cumplir con mis deberes, voy a hacer lo correcto, pero sin amor. Ahí está el tema. O sea, y entonces es incompleto, ¿no? Por eso, amar a Dios son inseparables. El amor viene de Dios y nos amó primero. El amor crece a través del amor, ¿no? Benedicto XVI, Dios es amor. O sea, es eso, ¿no? O sea, es clarísimo dónde está la fuente entonces del amor y cómo tiene que circular, ¿no? Y termino con esto. El amor tiene formas, se plasma en distintas formas. Hay dos formas que son profundamente cristianas y profundamente evangélicas, porque Jesús pone el acento en esto. La primera es el servicio, el lavatorio de los pies. ¿Ve? O sea, deben lavarse los pies uno a otro, o sea, el servicio. El amor se manifiesta en el servicio. Y la otra expresión del amor es la misericordia. La pecadora perdonada, ¿se acuerdan? Ahí, dice San Agustín, se encontraron la miseria y la misericordia. Dios es misericordia, sus hijos debemos caracterizarnos por la misericordia. O sea, Dios nos pide que no, nos quiere penitentes, pero misericordiosos, pero no jueces. Dice Francisco el Papa, la misericordia no es contra la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios al pecador, dándolo siempre una nueva oportunidad de examinarse, de convertirse, de creer, ¿no? Ese tema, ¿no? Por eso es la otra forma. Lo mismo en Lucas 6. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. No juzguen, no serán juzgados, no condenen, no serán condenados, etcétera, ¿no? Donde Mateo dice sean perfectos como el Padre es perfecto, Lucas dice
sea misericordioso como el Padre es misericordioso. Ahí está todo el tema del amor, ¿no? Y para esto dice, y con esto dejamos picando para el próximo viernes, la única forma de tener misericordia es haber experimentado la misericordia de Dios antes. Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Fui tratado con misericordia porque cuando no tenía fe actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor junto con la fe y el amor de Cristo. Es cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el peor de sí. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. O sea, Él tuvo experiencia de la misericordia y por eso fue misericordioso. La dejo picando porque vamos a ver, si Dios quiere, lo que sería la espiritualidad más propia de los evangelios sinópticos y después también de Pablo, pero que parten de una realidad, que es que el hombre está en condición de pecado. Yo eso lo vi, pero por eso Jesús, lo que no estamos en condición de naturaleza neutra, estamos creados en gracia y caídos en pecado. Entonces, por eso veremos que lo que Jesús pide en primer lugar es la conversión. Pero eso, si Dios quiere, lo veremos la semana que viene, ¿no? Es un poquito esto. Es la experiencia, pero esto es el tema de la misericordia. Terminamos. Le robé 3 minutos. Perdón. Muchas gracias y si Dios quiere, hoy es 14. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes 21 y el 28 y ahí moñito y cerramos.